para que les quede a los que de pronto tengan dificultades de acceso o estén escuchando entrecortadito, tengan la parte del video. Vamos a ver si nos deja reproducir. Si no nos deja, pues vamos a ver. ¿Listo? ¿Por qué es importante la contabilidad? Muchas empresas ven a la contabilidad solo como una obligación legal. No obstante, se trata también de una gran aliada para la gestión empresarial. La contabilidad es esencial para mantener en buen estado la situación tributaria de una empresa. Imponiendo buenas prácticas y eficiencia operativa, te permite reducir gastos en materia tributaria y evitar sanciones que perjudiquen la salud financiera de tu negocio. Asimismo, a través de la contabilidad, puedes hacer un seguimiento de las transacciones realizadas dentro de la organización y llevar un registro de todas tus operaciones económicas. Algunos de los efectos positivos de llevar una buena contabilidad son evitar pagos excesivos de impuestos que no corresponden, tener un conocimiento global de la empresa, tomar mejores decisiones para el futuro de tu negocio, mejorar la eficiencia en la administración de tus recursos. Todos estos beneficios ratifican la importancia de la contabilidad para asegurar el éxito y crecimiento de tu negocio. Si deseas... Bueno, si ven, es un video muy cortico, da un resumen a grosso modo de por qué es fundamental o por qué nos puede apoyar en diferentes procesos y pueden acompañarnos en la toma de decisiones futuras, ¿cierto? Para generar presupuestos, para generar proyecciones tributarias, para generar proyecciones de inversión, el tema de negociación internacional, entonces para poder generar junto con el área de comercio exterior, pues ciertas alianzas interesantes para esa toma de decisiones. Pueden también apoyarse para, no sé, de pronto ustedes saben más de eso que yo, que son los mecanismos de cobertura. ¿Quién de pronto aquí alcanzó a ver o ya vieron mecanismos de cobertura? No sé si de pronto han manejado el tema o algo, como que ustedes de pronto hayan tocado eso de las coberturas. No sé. No, no lo han visto, sí. No, creo No, que no. profe. No, no. Ok. Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a una negociación en una divisa y entonces necesitan generar una cobertura para que no, el precio de la divisa no los afecte. Por ejemplo, si ustedes tuvieran ahorita un negocio y fueran a importar mercancías, ¿cierto? Con el dólar a este precio, y si ustedes lo hubieran cotizado con un valor inferior, eso los afectaría sustancialmente, ¿cierto? Entonces, los mecanismos de cobertura son aquellos que permiten minimizar el riesgo en las divisas, ¿sí? Entonces, tú transas o haces un negocio y dices que tú vas a tener una tasa fija de dólar a 3.600 pesos, ¿sí? O cuando hagas el negocio vayas a vender esos dólares en el banco, ¿cierto? Entonces te los compran a un mayor valor o a un valor fijo. Eso es el tema que podría asociarse las coberturas con negocios internacionales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú puedes, cuando tú vas a generar un presupuesto, ustedes han visto la gráfica de cómo se comporta el dólar, o ese tema tampoco lo han tocado ni lo han visto. No, supongo que no. No, profe, la verdad. Entonces, venga, les muestro el euro. Ay, ay, ay. Ve que este me sale como es gratis. Entonces, yo creo que es este, si mal no estoy. Entonces, estas les comparto, este es el comportamiento del dólar. Esto es una gráfica, ¿sí? Que les permite revisar cómo se ha movido el precio del dólar cada 15 minutos, ¿sí? Cada 15 minutos este es el movimiento del dólar, ¿sí? Si ustedes lo pudieran ver por días o por semanas o por meses, por ejemplo, una por meses. Entonces, a 1 de enero, a septiembre del 2011 estaba a 1.700 pesos. Aquí logran identificar el valor en la gráfica. Logran identificar a cómo se vendía el dólar en el 2011.
Sí, profe, sí. Listo, Logro perfecto. identificar. Entonces, esta gráfica les permite a ustedes mostrar las fluctuaciones del dólar por meses, ¿cierto? Y como, por ejemplo, en el año 2016 teníamos una tasa de dólar a 3.200, pero hoy está a 4.000, ¿cierto? Entonces, y lo mismo puede pasar en el transcurrir de un año. Tú puedes generar presupuestos a una tasa fija y siempre proyectar un ingreso a una tasa fija con mecanismos de cobertura. ¿Cierto? Y eso lo puede hacer con ayuda del contador y del financiero. Y trabaja muy de la mano con el área de comercio exterior, ¿sí? O de negocios internacionales. Entonces es valioso que ustedes conozcan de pronto y más adelante, si les dan la oportunidad, denle una revisadita a esos temas de coberturas, porque sé que de pronto en un futuro, y más hoy en día con el boom que va a haber de globalización y de ventas por internet y demás, pues es muy valioso conocer qué mecanismos me permiten generar presupuestos. Por ejemplo, el ingenio Risaralda. El ingenio Risaralda no transa mucho de su caña de azúcar y de sus bienes en el exterior, ¿cierto? Entonces, eso que venden en el exterior necesitan presupuestarlo a un ingreso fijo. Porque, ¿qué pasa si yo lo dejo que sube y baje como se mueve esta gráfica? Mis costos fijos seguirán fijos. Entonces, si yo no puedo proyectar un ingreso base, pues es muy difícil proyectar unos gastos fijos y un precio de venta, ¿cierto? Si ustedes de pronto, eso sí creo que ya vieron que es costos, uno tiene que fijar un precio de venta de acuerdo a unos costos fijos y variables. Entonces, tener mecanismos de cobertura les va a poder permitir eso. Entonces, es una de las importancias que puede llegar a tener para ustedes, considero desde mi profesión, al área de negocios internacionales. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Bueno, vamos a ver un poquito de conceptos básicos el día de hoy y vamos a tener una actividad en el foro para que ustedes vayan a desarrollar despuesito, ¿listo? Para que no todo sea solo el pro. Mi nombre es Karen y en este video veremos los conceptos básicos de contabilidad. ¿Qué es contabilidad? Es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa. Con el fin de producir informes interpretados y analizados, permiten planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. Profe, qué pena. Dime, ¿no escucha? Dime, No, dime. señor, el audio se va. ¿Se va? Perfecto, no se El preocupe. del video, sí. Listo, ya ustedes lo tienen, ya saben dónde encontrarlo. Listo, gracias por pausarlo, muy querida. Entonces ya saben aquí dónde lo vamos a encontrar. Eso es como un resumencito de lo que yo les voy a mostrar en este instante, que va a ser un poco más técnico. Listo. Entonces, independientemente, así seamos de otra carrera, pues hay cosas básicas que sí tenemos que ver y comprender. Listo. Porque ustedes me decían que de pronto la lectura era un poquito pesada y el tema, y las normas internacionales son una lectura demasiado técnica, ¿cierto? Entonces vamos a tener que comprender algunas cositas o tener unas bases para poder entrar a relacionarlas a ciertos conceptos un poco más coloquiales o más de nuestro diario vivir, ¿listo? Entonces, el marco conceptual de las NIF, ¿sí? El marco conceptual nos va a permitir entender dos cositas. Esto no es una ley, va a ser como un estándar, una hoja de ruta, un caminito que nos va a dejar y nos va a decir, bueno, cómo vamos a, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio, ¿sí? ¿Para qué sirve la información financiera? Entonces, en ese sentido, venga a ver que me va a quedar la rayita acá, pero bueno. En ese sentido nos va a decir, bueno, ¿para qué sirve la información? Entonces, acá dice objetivo y utilidad de la información financiera. Entonces, si algún día técnicamente tienes que entrar a definir para qué sirve la información financiera, el marco conceptual nos va a entregar o nos va a aportar algo estructurado y nos va a decir como para qué sirve. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ir encontrando. Ella se mueve por párrafos, ¿sí? Entonces está el párrafo 1.12 y así se va yendo. ¿Listo? Entonces es como que dentro, así como por ejemplo las normas de nosotros vienen por artículos, las normas internacionales vienen por unos párrafos numerados para que sea un poco más fácil encontrarlo. ¿Listo? Entonces esa es la parte. Vamos a revisar unos temitas acá de características fundamentales y características cualitativas de mejora. Es decir, son las características de la información financiera. ¿Listo?
Yo les voy a mostrar de dónde sale y se las voy a explicar porque hay una actividad en el foro que ya lo tienen ustedes para que lo puedan ir desarrollando. Entonces sí les recomiendo que vayan tomando apuntecitos porque sé que lo van a necesitar. ¿Listo? Entonces, puntualmente, ¿dónde van a encontrar la información? En estos dos párrafos. ¿Sí? Vamos a buscarlos, vamos a ir hasta allá y vamos a buscar características cualitativas fundamentales y características cualitativas de mejora. ¿Listo? Entonces, me perdonan acá, sino que toca bajar así y les va a quedar como doliendo la cabeza. Listo. Entonces, el acá bajamos y dice características cualitativas fundamentales. ¿Cuáles son ellas? Entonces, vamos a darle acá un poquito de zoom. Relevancia, materialidad, representación fiel. Listo. Estas tres son las características cualitativas fundamentales. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo? Y de mejora van a ser comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. ¿Listo? Esas van a ser las características cualitativas de mejora. Me dicen si puedo ir pasando o ustedes después se remiten al documento. O van a tomar apuntecitos en el cuaderno, no sé. Díganme ustedes. Pues yo digo que si ese módulo está en la plataforma, puede seguir. Perfecto. Si no, por si de pronto alguien quiere tomar apuntes, para yo no quitarle el espacio. Profe, yo estoy tomando apuntes. Ah, bueno. Entonces, Por favor. dale, ahí te doy 2 minutitos. Para aquellos que necesiten ese momento. Sí, yo también. Profe, Dime. una pregunta. Ahí en esa lista usted nombra en características cualitativas fundamentales las tres primeras. ¿Esa cuarta es qué? Es cómo se aplican, ¿sí? ¿Cómo entramos a Lo mismo aplicar de la otra. Lo mismo es la otra, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos esas características dentro de la información financiera? ¿Listo? Entonces en sí no es una característica, sino que es un cómo se hace. ¿Listo? Ah, ok. Gracias. Bueno, buenas noches, Mónica, bienvenida. Tranquila que no hemos llamado a Liz. Hola, profe, gracias. Dale. ¿Listo? Listo. Sí, Gracias. profe. Oiga, chévere. ¿Quién me hizo la rayita? Ya, por ejemplo, estas rayitas. Ya las puedo borrar yo. Pero mira que acá quedó esta de aquí. Todos ven este circulito, supongo yo. Sí, profe. Listo, no me lo deja Sí. borrar. Porfa, el que hizo la anotación me lo borra. O vamos a ver si me lo deja borrar. Ah, ya me lo borra. Listo. Ok. María, ahí sí están despiertos. A ver. Entonces vamos con estas tres. Listo, relevancia, materialidad y representación fiel. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Entonces miramos, acá es el 2.6, sino que este no nos da, no tiene el hipervínculo dentro del documento. Entonces 2.6, ¿sí? Permite encontrarlo más fácil. Es como para ir haciendo una introducción de cómo buscar dentro de estos documentos como tan pesaditos, ¿cierto? Entonces ahí es una formita. La relevancia. Entonces, me va a permitir leer para poder explicarles, ¿listo? Entonces dice, la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Entonces, en esta parte, vamos a la definición de algo que sea relevante, ¿cierto? Entonces, no sé, yo lo asocio, yo trato de asociar las cosas con el día a día y tú dime, si tú ves, por ejemplo, las chicas buscan un bolso, están buscando un bolso o unos zapatos, no sé, ¿qué sería lo que más les llame la atención? Uno como hombre, por lo menos yo busco comodidad, ¿cierto? Las mujeres, eso yo creo que es como lo último que buscan, ¿sí? Porque las compran y después les está tallando. El color. El color, listo. El ¿Qué material, tema? El tamaño también. el tamaño, ¿para qué lo necesito? Si es contacto, no sé, ¿para qué más? Que sea de mi gusto. Que se acorde a tus gustos, que se acorde de pronto a las ocasiones en las que se vayan a usar esos zapatos o a ese bolso. El
El Que no tenga el porque color. estoy buscando zapatos por precio los compra. Por precio, yo creo que usted es la primera, yo no sé, todas miran y después se endeudan. Si usted cree, yo no sé qué. No, pero es que uno no va buscando zapatos y ahí los conoce y los compra. Eso, o sea, no entra primero a OSI, primero entra gasolina extra. No, es que No. uno no va buscando zapatos, profe. Es que Es yo que no uno va busco- buscando otra cosa y compra Ah, zapatos. ok, los zapatos se aparecen por obra y gracia del Espíritu Santo. Muy bien. Claro, es un accesorio más. Una- Profe, pero yo pienso que el precio es importante. el precio es Que combine importante. con el bolso. Claro, profe. Bolso. Que salga con el novio, porque si el tacón es muy alto y el novio es chiquito, paila, ¿cierto? Sí, Ay, eso sí. también, eso Ay, Sí, también. es verdad. Entonces, Pues sí, eso también toca verlo. entonces miren cómo podemos asociar términos a nuestro diario vivir. Yo ya les coloqué un ejemplo, a ustedes les va a tocar inventarse otro. Entonces, relevancia es aquello que me permite tomar una decisión. O sea, la información es relevante cuando la tengo, esa información me permite tomar una decisión, ¿sí? Influye en la toma de decisiones. Ya me dijeron con el ejemplo de los zapatos que influye el tamaño, el color, el precio, el material, ¿sí? Entonces, esa información financiera va a ser útil cuando de acuerdo a sus características me va a permitir tomar una decisión. Queda de pronto un poco claro el concepto de relevancia. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, y acá mismo lo dice, puede ser capaz de influir en una decisión, incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla. Es como, por ejemplo, en el caso de los zapatos, ¿está con descuento o no está con descuento? Entonces, no falta la que sí ve que hay un cuponcito y aprovecha esa información, como la que lo paga a precio full, ¿cierto? Entonces, es ir mirando a ver quiénes pueden aprovecharlo, quiénes no, pero la información está ahí. Otra cosa es quién hace uso de ella y quién no. ¿Listo? Entonces, eso lo podríamos ver como... Dime. Bueno, si por ejemplo en el caso del ejemplo que usted está dando de los zapatos, va uno con una amiga y le dice, no, no compre esos zapatos que son de mala calidad. Eso también aplicaría en relevancia. Claro, es una información relevante. Por ejemplo, obviamente los estados financieros no te lo va a mostrar el estado financiero como que estos 5.000 no son relevantes, ¿cierto? Tú tienes que hacer un conjunto de análisis. Tu amiga, en el caso de asociarlo al tema financiero, puede ser un asesor, ¿cierto? Que conoce del mercado. Por ejemplo, si a ti llegan y te dicen hoy, le vendo un restaurante y el rentable de un restaurante a 2 millones de pesos. Te dice, bueno, la información es relevante, pero es una buena inversión en este momento comprar el rentable de un restaurante, comprar la silla, los muebles, la decoración. O sea, ¿eso ahorita me sirve a mí para generar dinero? Entonces habrán unos que dicen, sí, siempre y cuando se levante la cuarentena dentro de 2 meses, ¿cierto? Otros no, porque no voy a ver esa reinversión de aquí hasta enero del otro año, ¿cierto? Pero todo depende. Entonces, ese amigo que viene y te dice es de mala calidad o es una buena, es una mala inversión, o mira esto porque el sector está generando estas alertas, sí, eso se entiende como relevante. Obviamente, hago la salvedad que esa amiga no estará dentro de los estados financieros. Eso será un asesor que esté revisando el tema. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Dale a ti. Entonces, bueno, acá ya se va desagregando un poco más técnico y va a encontrar valor predictivo, valor confirmatorio de la información financiera. ¿Qué es cada uno de esos conceptos? Pues yo les digo, independientemente. Predictivo habla del tema de predicciones, ¿cierto? Entonces, permite que la información me dé una luz de cómo puede llegar a ser el futuro. ¿Listo? Y confirmatorio sería decir, bueno, confirma si esas proyecciones que usted tenía en el pasado es algo bueno o es algo malo. Entonces, volvamos al zapato. No voy a soltar el zapato esta noche. ¿Qué pasa? Tiene la información un valor predictivo, como por ejemplo, no, ese material es bueno y no le va a pasar nada cuando le caiga agua, ¿cierto? No sé, no se va a ensuciar o no se va a cambiar de color, no se va a marear, ¿cierto? Ese es el valor predictivo de esa información que tú tenías a la mano. Pero el valor confirmatorio es cuando ya se moja el zapato, ¿cierto? Entonces ya se mojó el zapato y se confirma ese presupuesto que yo tenía o no. Entonces, por eso es relevante la información, porque me permite proyectarme a futuro
y cuando llego al futuro, mirar a ver qué fue lo que pasó. Entonces, por eso es relevante la información. ¿Listo? Bueno. Vamos al otro concepto. Materialidad o importancia relativa, ¿cierto? Si mal no estoy, va en orden. ¿Me corrigen, por favor? Sí, sí va en orden. Sí, profe. Entonces, materialidad o importancia relativa, ¿cierto? Entonces, la información contiene materialidad o importancia cuando sí está, ¿ves? Si su omisión existe, es decir, si yo no sé qué pasó con esa información, pues nada malo me va a pasar. Me explico. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un análisis matemático. Tú te ganas, no sé, pongamos un ingreso normal. ¿Cuánto? Un mínimo, medio mínimo. ¿Cuánto ponemos? 800.000. Sí. ¿Listo? Sí, profe. 800.000. Se me fue como un cero. 2 ceros, bendito Dios, ojalá. Listo. Entonces, ingreso mensual. ¿Listo? Yo te pregunto, tú tienes este ingreso, a ti se te pierde una moneda de 50 pesos. Una moneda de 50. De 50 pesos. Esta información es material, es decir, si a ti se te pierden esos 50 pesos, tú entras en crisis. Pues, No. en mi caso yo diría no, ¿cierto? No. Pues como que por 50 pesos no nos vamos a echar a morir. Ya si yo les digo, ah, no, es que se me perdió un billete de 100.000, que nunca más lo volví a ver, solo lo vi una vez. Se me pierde un billete de 100.000. Ah, esa información sí es material, ¿cierto? Ahí sí yo digo, pues, pucha, ¿qué pasó con la plata? Ahí, ¿a quién hay que linchar? Es más, yo creo que hasta con uno de 10.000, ¿cierto? Entonces, la materialidad depende de contra qué lo comparo, ¿cierto? Si yo te digo, se me pierde un billete de 100.000, pero yo, no sé, no soy James, pero supongamos que somos James, y James está negociando a como el ingreso al año, como a 8 millones de euros. No sé, el que sepa de fútbol me corrige. 8 millones de euros. Por 4.300 que esté el euro. Él se gana 34.000 millones de pesos al año. ¿Listo? Si a él se le llega a perder 100.000 pesos, él no se va a morir, ¿sí? O sea, él no va a entrar en crisis y qué pasó con esto y dónde está esa plata, ¿cierto? Entonces es ver la diferencia de quién estamos hablando. Si de un empleado normal, no le digamos normal, de, no sé, sí, es que ese es como un empleado normal, un ingreso normal en Colombia, a una estrella de fútbol, ¿cierto? La materialidad va a cambiar, ¿cierto? No es lo mismo 100.000 pesos para el empleado, clase media como nosotros, que la estrella de fútbol que se gana 34.000 millones. A este sí le va a doler y él sí puede llegar a estar, sus decisiones se pueden ver afectadas por ese valor. En cambio, James o otra estrella de fútbol, pues no va a sufrir de esa misma característica o de esa misma tristeza, por así decirlo. Entonces, la materialidad, perdón, va enfocada a qué tan relevante es si se omite esta información, me permite cambiar mis decisiones, ¿sí? O sea, si yo hago caso omiso a estos 100.000 pesitos, pues la estrella de fútbol puede que sufra como puede que no sufra, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, a eso se refiere la materialidad. ¿Me hice entender un poco? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo, profe. nos quedan 10 minuticos, entonces vamos a ver representación fiel. Paramos otros 10 minuticos, entramos a ver los otros conceptos y les explico la actividad del foro. ¿Listo? Para que tengamos pues como tiempo de hacerla y también pues... Profe, esa guía que nos está mostrando está en la plataforma. Bendito Dios, yo creo que ya quedó cargada. Ahorita se me cayó y no sé si entró. Espérame, miremos. Ah, ok. Espera, miras. Acá dice, fue mi chica. No cargó. No cargó. Yo ya se las cargo en estos. ¿Debería estar dónde? ¿En la del 22 al 28?
Sí, sí, tiene que estar acá. Es que yo entré, la cargué y se salió la plataforma. Entonces Ok. no Sí, sé si porque es no que todos está. estábamos entrando a la vez. Entonces ahorita ya mismo se las subo porque no, es más, ya se las mando al grupo de WhatsApp porque no pesa casi nadita. Y mientras tanto la voy subiendo, ¿listo? Ok. Ok. Representación fiel. Entonces seguimos hablando de la información, ¿cierto? De las características de la información. O sea, ¿para qué me sirve? ¿Listo? ¿Y cuándo es útil? O sea, la información me va a ser útil siempre y cuando cumpla con estos requisitos, ¿sí? Uno, que tenga materialidad. Dos, que tenga relevancia. Otra, que sea representación fiel. Entonces dice, los informes financieros representan fenómenos económicos utilizando palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino también representar de forma fiel la esencia de los fenómenos que pretende representar. Resolvamos este trabalenguas en este momentico. Representación fiel es decir, bueno, un hecho económico es la venta, ¿cierto? Es transar un bien con el fin de obtener un beneficio, ¿cierto? O sea, yo le entrego a usted unas salchipapas y usted me entrega a mí unos billetes, ¿cierto? Eso es la transacción como tal. Ese es el hecho económico que se da, o fenómeno económico como lo denominan acá. Y lo van a utilizar, ahí se debe clasificar o se debe representar utilizando palabras y números, que para nosotros en un estado financiero se va a llamar ingreso, esa sería la palabra, y el número sería el valor de las ventas por salchipapas. O si estamos hablando de los zapatos, el valor de las ventas de los zapatos. ¿Listo? Entonces, la representación fiel consiste en poder mostrar ese fenómeno económico, ¿cierto? ¿Cómo lo represento bien? Con base a una clasificación, a una denominación, a una nomenclatura, y también cuando hablamos de temas de valores, o sea, se debe cuantificar el fenómeno económico. ¿Listo? Aquí cuando hablamos de información financiera estamos hablando de plata, de dinero, de unidades monetarias, ¿sí? Llámelo pesos, llámelo dólares, llámelo euros, llámelo yen, ¿sí? Llámalo como lo quieras llamar, dependiendo de la moneda que uses. Pero tú lo que necesitas es mostrar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos, Mónica. ¿No? Ok, listo. Entonces, a lo que me quiero referir es, bueno, debemos mostrar esas transacciones de acuerdo a una cuantificación y a una nomenclatura. Eso es lo que debe ser. Y de representar fiel la esencia del fenómeno. O sea, si fue una venta, lo llamo venta. Si fue una compra, lo llamo compra. Si es un gasto, será un gasto, ¿cierto? La idea es mostrar esa esencia de lo que realmente es. Eso normalmente lo vemos con un ejemplo que ustedes vieron derecho laboral, chicos, en su pensum. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Entonces ustedes vieron el concepto de contrato realidad, ¿cierto? Que se deben mostrar tres conceptos básicos, que son, uno, prestación personal del servicio. Dos, que se pague, ¿cierto? Y el otro, que yo sea un subordinado, es decir, que reciba órdenes, ¿cierto? Si se cumplen esos tres conceptos, se habla de un contrato de realidad o de un contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí es, por ejemplo, esencia sobre forma. Entonces, a ti llegan y te hacen un contrato de prestación de servicios, donde no tiene subordinación, pero en el transcurso del tiempo se empieza a desvirtuar, ¿cierto? Y ya tiene que haber, y hay subordinación, me lo pagan y tengo que prestar el servicio yo. Entonces, ese cambio del contrato de prestación de servicios a un contrato de realidad, la esencia es ¿cuál? O sea, la forma legal, o sea, la forma, estamos hablando del documento escrito y que tiene firma del contratista, ¿cierto? O la esencia será realmente lo que él está ejecutando y cómo lo está ejecutando. Entonces, cuando él habla de representación fiel, es que a pesar de que haya una forma legal, ¿sí? De que haya una estructura, que haya un contrato, si la esencia se cambia, esa información se demostrar es por su esencia y no por su formalidad legal, ¿sí? Es por eso que se habla de representación fiel. Cuando la esencia es algo y la formalidad es otra.
Normalmente la esencia y la forma serán lo mismo, ¿sí? En condiciones normales. Pero habrán momentos en los cuales debe primar la esencia, ¿sí? Ahí es como cuando ustedes llegan y le dicen al chico que les gusta o le dicen, no, es que lo importante es lo que llevas por dentro, ¿cierto? Entonces, por encima de su forma exterior y de lo que se espera de lo que es, cuando llegue y conoce usted la esencia de ese chico, se da cuenta que esa sí era, ¿cierto? A pesar de que su forma no era la más atractiva o lo que sea, la esencia del muchacho te atrajo. Es como para verlo en ese sentido, ¿sí? Muchas veces sí logran las dos y esencia y esencia y forma será lo mismo. Entonces, a eso quiere hacer el sentido de representación fiel, que siempre se debe buscar mostrar ese hecho económico o ese fenómeno económico de acuerdo a su esencia. ¿Fui claro con el ejemplo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, lo Claro. entiendo bien. Voy a hacer una pequeña cuña. En este momento, no les, pues los que pudieron enviar el ejercicio de los candaditos fue porque lo lograron culminar o hasta donde lo hayan hecho, ¿cierto? Los candados que hayan logrado resolver. Pero tengo 2 estudiantes que no lo han subido. Si esos 2 estudiantes están acá presentes, por favor me escriben al interno. ¿Listo? No voy a decir nombres, pero sí, por favor, si están presentes, me escriben, por favor. Muchachos, los dejo. Nos vemos a las 7:30. Vamos a volver a entrar. Descansen un momentico para terminar la explicación y empezar la parte práctica de la noche. Muchas gracias y nos vemos en 10 minutos. Listo, profe, gracias. Profe, gracias.